Bueno, entonces hemos comenzado nosotros eh, trabajando los supuestos del modelo. Ahí estamos viendo mi pantalla, sí. Eh, y habíamos alcanzado a explicar algunos de ellos. Entonces vamos a finalizar este tema de supuestos. Explicamos la varianza de los errores debe ser constante y creo que llegamos hasta aquí, hasta nuestro quinto supuesto del modelo. Entonces, en este caso me dice que los errores del modelo no deben estar autocorrelacionados. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es qué es la correlación. Entonces, la correlación mide el grado de asociación lineal que hay entre dos variables. Recuerden que eso lo trabajamos por allá en una de las primeras sesiones. La correlación mide el grado de asociación que hay entre dos variables. Entonces, que podía ser entre -1, que era cuando había una perfecta asociación lineal negativa. Y iba hasta 1 cuando había una perfecta asociación lineal positiva. Eso era la correlación. Entonces, cuando habla de autocorrelación, pues se supone que es de la serie con ella misma. No es que esté correlacionado, digamos, como en el caso nuestro, que esperamos que el consumo esté correlacionado con el precio o esté correlacionado con el ingreso. En este caso, estamos hablando de los errores. Entonces, cuando yo digo que los errores no estén autocorrelacionados, significa que los errores no tengan relación con ellos mismos. Entonces, uno, ¿cómo así? Entonces, uno piensa es en el tiempo. Eh, Pensar, digamos, como esto es una serie de tiempo, nosotros debemos pensar que el error que se cometa, digamos, hoy, no tiene que ver nada con el error que se cometa mañana, sino que los errores son una variable totalmente aleatoria. No debe existir un patrón en los errores. No debe existir ningún tipo de patrón en los errores. Entonces, en el gráfico o en la diapositiva que está allí, se muestran tres gráficos. En el primero, pues nosotros vemos que los errores, bueno, el gráfico se hace graficando el error de hoy contra el error de ayer. El error de hoy contra el error de ayer. Eh, y vemos que hay una relación positiva. Entonces, uno diría aquí que hay autocorrelación positiva. Entonces, ahí tendríamos un problema, ¿sí? Nosotros, en el segundo gráfico, vemos que el error de hoy está relacionado con el error anterior y hay una relación lineal negativa. Entonces, también hay problema. En los dos gráficos, los que están superiores, entonces en el primero tendremos autocorrelación positiva y en el otro tendremos autocorrelación negativa. Ya saben, se llama autocorrelación porque estoy relacionando el error de hoy con el error de el pasado. Bueno, ustedes me habían, la última sesión, bueno, voy a descargar uno de sus archivos porque la última sesión, recuerdo que no tenía computador y yo los guié para que ustedes avanzaran. Auto, la suben aquí, aquí es donde la suben. Creo que este es el último, de Jonathan, me imagino. Bueno, señor,
¿Sí? Bueno, listo. Bueno. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quisiera generar un grupo para ver eso de los errores y cómo es que se grafica el error de hoy contra el error anterior, lo llamo G3 y lo voy a llamar, eh, bueno, acá tenemos los errores, los tenemos en una serie que se llama Resit. Entonces acá decimos que Resit y Resit para dibujar el error en el pasado, entonces le escribimos Resit -1, que significa el error en el periodo anterior. Y entonces ahí estaría. Este es el error y el error en el periodo anterior. Simplemente se corre un periodo. El error del 92 queda aquí en el 93, y así sucesivamente. Se corre un periodo. Y si uno quisiera hacer el gráfico, pues hace un diagrama de dispersión, skater acá, bueno, ok, y ahí tenemos. Entonces, bueno, no es clara la relación, o sea, no es tan clara como la que tenemos acá, que sea un patrón positivo o un patrón negativo, que es lo que nos genera problemas. ¿Nosotros qué esperaríamos? Que los errores tengan un comportamiento como el tercer diagrama de dispersión, o sea, una nube de puntos sin que usted pueda eh, concluir que existe algún patrón. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, en cualquiera de los dos casos, yo digo, si cometí un error, hoy estoy por acá, el siguiente será más alto, más alto, más alto y me voy. Si estoy en los negativos, entonces vengo de errores más negativos, así sucesivamente. Entonces, en este último gráfico, no es posible decir cuál es el patrón que hay, cuál es el patrón que está formando esos errores. Entonces, en ese caso diremos que los errores no están autocorrelacionados. Yo espero que el gráfico que yo haga sea como el tercero. Si yo verifico acá, pues más o menos me dio como el tercero, no es tan claro, pareciera que hay como una línea con pendiente positiva, no sé, pero pues aparentemente este gráfico me dice que estoy más cerca del tercero que del primero o el segundo, estaríamos bien. Claro, más adelante, como les dije, la idea que nosotros vamos a probar unos supuestos va a ser, el primero que vamos a probar es este, ver si la varianza de los errores es constante. Luego probaremos que los errores no estén autocorrelacionados. Y si están autocorrelacionados o no tienen varianza constante, tenemos que solucionar ese problema. Ahora, el sexto supuesto me dice que los errores no están correlacionados. Entonces vuelve otra vez el término de correlación. Entonces, como les decía, eh, el término de correlación en este caso es que los errores no estén relacionados con otra variable. Y en este caso, yo no quiero que estén correlacionados con las X, con las variables explicativas. La correlación entre los errores y, y esa serie, o cualquiera de las series explicativas, debe tender, o sea, no debe haber correlación entre esas series. Entonces aquí lo que se piensa es como, para que se entienda, que nosotros podamos decir que cuando los valores de la variable X sean bajos, eh, los errores toman un patrón. Podríamos decir, si el valor de X es bajo, pensemos que el ingreso, cuando el ingreso es bajo, el error comete mucho, el modelo comete demasiado error, o sea, los errores son grandes.
Si el X es bajo, el error es grande. O también, si el X es bajo, el error sea bajo. Cualquier patrón que tenga. Y si el valor de X es grande, los errores son grandes o son pequeños, dependiendo del patrón. Es decir, que uno ya puede decir, como voy a pronosticar, digamos, un valor de X grande, entonces yo sé que me va a dar un error grande. Entonces, no debe existir ese tipo de relación. No puede ser posible que yo logre como estimar o pronosticar el error. El error debe ser algo completamente aleatorio. Pero la cuestión es que quede claro entre el supuesto 5, que es que los errores no tengan relación con ellos mismos. O sea que un error pequeño no debe ser seguido de otro más pequeño o de otro más grande, sino no se sabe si el error va a ser pequeño o grande, no hay un patrón claro entre uno y otro error. Y en el sexto es que dependiendo del valor que tome la variable explicativa, las X, uno no pueda concluir qué valor o qué valor va a tomar el error, ¿sí? Debe ser completamente aleatorio. El supuesto 7, este supuesto 7, hay algunos supuestos que son muy fáciles de comprobar. Por ejemplo, los primeros, que el modelo sea lineal en parámetros, todo eso se puede verificar simplemente con ver el modelo. Por ejemplo, este es un modelo de regresión múltiple que está ahí en la pantalla. Pues yo veo que es de regresión porque los betas tienen potencia 1. Entonces todos los betas están a la potencia 1. Ahora, en este modelo, lo que yo quiero es que el número de observaciones sea mayor al número de parámetros que están buscando, que están estimando. Entonces, los betas siempre hemos definido con la letra K. K es el número de parámetros que nosotros estimamos. Por eso hablamos por allá que los grados de libertad son n menos k. El n menos el número de coeficientes que estimo. Y lo que yo quiero es que el n, o sea, el número de datos que yo use, sea mayor que el número de parámetros que voy a estimar. Ahora, de pronto, bueno, esto parece como un símbolo de mayor, pero realmente tiene como unas colitas allí. Eh, no es estrictamente mayor, o sea, no es que sea mayor. En el caso, por ejemplo, yo podría decir, tengo 10 datos y voy a estimar 5 betas. No, no, no. Debe ser mucho mayor. O sea, la observación es mucho mayor. El número de datos que usted tenga tiene que ser mucho mayor que el número de betas que usted va a estimar. No me serviría un modelo que usted vaya a estimar 6 betas y usted tenga 10 datos. No. Por eso es la razón que uno dice, el número de betas que usted necesita mínimo es de 30. Y uno dice, bueno, con 30 datos, como hemos estado trabajando todo el periodo, con 30 daticos hicimos un modelo que tiene, que estimamos 6 betas. Luego, bueno, después de depurar ya quedaron modelos con 4, con 3 betas, etcétera. Entonces se cumple ese supuesto, que el número de betas que yo tengo es mucho menor que el número de datos que yo tengo, que estoy haciendo la estimación. O lo contrario, el número de datos que yo tengo es mucho mayor que el número de betas que estoy estimando. Entonces, esos supuestos, hay algunos que son tan sencillos de verificar, pues como acá. ¿Cuántos? Bueno, acá no le hemos quitado hay que dejar el modelo original. Ya cuando se hace la selección se vuelve a dejar original. Entonces, por ejemplo, acá, número de datos 30, número de betas a estimar 3. Pues cumple perfectamente con la condición de que el número de parámetros es menor, mucho menor que el número de datos que yo tengo. O lo contrario, el número de datos es mucho mayor al número de betas que estoy estimando. Entonces, ese es mi supuesto 8. El supuesto 9, 8, es 7, perdón, 7. El supuesto 8 ya lo habíamos descrito, que es que los X sean variables dentro de la muestra. Entonces, la sesión anterior trabajamos pues este tema de que una cosa es la población y otra cosa es la muestra. Que yo quiero que
los X sean fijos dentro de la población, pero dentro de la muestra quiero que los X sean variables. Explicamos las diferencias entre uno y otro. No me voy a detener en ese supuesto. El supuesto 9, este supuesto es muy importante y desafortunadamente eh, no se chequea, y entonces a veces cuando usted no chequea este supuesto, el modelo le puede indicar a usted que tiene problemas, todos los problemas que pueda tener un modelo. Que el modelo tiene autocorrelación, que el modelo tiene heterocedasticidad, que el modelo, los errores no son normales, que es uno de los supuestos que vamos a ver ahorita, inmediatamente. Y así. Y resulta que no es que su modelo tenga ninguno de esos problemas, sino que no cumple con este supuesto 9, y es que el modelo está correctamente especificado. Por eso yo les decía, aquí en esto que me entregan, nunca me entregaron ustedes el archivo completo durante todo el periodo. Yo, por ejemplo, necesito ver aquí el diagrama de dispersión. Le decía al compañero, necesito ver el diagrama de dispersión, ¿sí? Con los diagramas de dispersión he de ver, es un indicio de si el modelo está bien especificado o no. Entonces, ¿cómo es eso? Ahí en pantalla vemos un diagrama de dispersión en los que se han ajustado dos modelos. Un modelo que es Y1 igual a alfa 1 más alfa 2x. Ese, pues, viendo la estructura, sería lo que nosotros hemos llamado como el modelo Lin-Lin. Pero resulta que si yo estimo ese modelo, yo veo que la nube de puntos no se, más bien, la línea que recta no se ajusta a la nube de puntos que yo tengo. Entonces, yo pruebo con otro modelo, por eso la importancia de ver los modelos, los 8 modelos que son como los más básicos, y entonces usted inmediatamente ve una nube de puntos así y dice, no, esto no se parece a una línea recta, esto se parece a un modelo que matemáticamente se llama como la función hiperbólica o una función hiperbólica o una función recíproca, ¿sí? Y entonces me va mejor estimando el modelo recíproco, y ese modelo sería el modelo, según lo que veo ahí, sería el modelo Lin-Rec, la lineecita que tiene la curva así, el modelo Lin-Rec. Y entonces yo veo que el modelo Lin-Rec se ajusta muy bien a los datos. Es lo que yo quiero, que la línea o el modelo que yo ajuste se parezca a los datos que yo tengo allí, o sea, que ajuste lo más posible. Definitivamente ahí el modelo lineal, si usted lo estima, listo, él le saca los parámetros, entonces, él no le va a decir que lo está haciendo mal. Esta parte, por eso es que uno no debe confiarse de los modelos, sino chequear esos diagramas de dispersión, y yo inmediatamente, recuerde que la etapa 4 de los modelos es los datos. Entonces usted tiene que hacer como un chequeo de los datos, venga, estos datos, ¿cómo están? ¿Cómo son los diagramas de dispersión? Uy, se me parece que eso es la función recíproca, entonces coloquemos como primer modelo viable el modelo LINREC. Y bueno, habrían otros modelos, el modelo eh, LogLin, el modelo LinLog, cualquiera de los modelos que nosotros vimos, el que mejor se ajuste. Y bueno, de alguna forma, cuando al final hace todos los modelos, por eso es que uno les dice a veces, pues tiene que hacer todos los modelos. Cuando usted finalice los modelos, entonces usted va a ver que eh, el modelo que selecciona quizás es el que mejor se ajusta a los datos. En nuestro caso nos dio el modelo LogLog. Este supuesto de verdad, a veces he visto modelos que se caen porque simplemente no chequearon los errores. Y por ejemplo, si usted tuviera un diagrama de dispersión ahí, yo le digo, usted me presenta el modelo Lin,
Y yo definitivamente pues le digo, no hay nada que hacer. Nos, nos quedó todo mal porque usted seleccionó mal el modelo. Importante que chequeen esto. El supuesto 10 es un supuesto que me dice que las variables explicativas no deben tener, las variables explicativas no deben tener una relación como lineal. Es decir, que una variable explicativa pueda ser explicada por otras. Ejemplo acá, como un modelo que yo dijera, el PIB depende de las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial y el gasto público. Resulta que nosotros sabemos que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Entonces, yo no debo reunir, yo no debo acumular en el modelo, en las variables explicativas, no debo acumular una relación entre las variables, porque estaría como de alguna forma repitiendo la información dentro del modelo. Si yo sé que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones y el modelo ya tiene exportaciones menos importaciones, entonces debo quitar la balanza comercial. Por lo menos debo quitar una de las tres. No puedo repetir la información. De hecho, si usted repite la información, es muy común que le aparezca un error. Un error que sea, bueno, a ver si me sale el error acá. Si yo lo colocara esto acá, le va a aparecer ese error. Si usted repite la información en el modelo, le va a decir un mensaje en el que le dicen near singular, error en la matriz. Como nosotros tenemos que hacer una cantidad de matrices por acá, cuando yo hago esas matrices, por aquí, la matriz X, está la matriz X. Entonces lo que yo quiero es que todas las columnas que tenga esta matriz sean linealmente independientes. Eso me garantiza, eso me garantiza que no haya multicolinealidad entre las variables explicativas. Debo quitar, bueno, esa es la solución, lo veremos. Debo dejar que las columnas de esa matriz sean linealmente independientes. Eso lo vamos a ver cómo se busca si esta matriz X, las columnas de esta matriz X son linealmente independientes. Porque ese mensajito que me apareció allá de near singular, lo que significa es que cuando usted hace esta matriz X traspuesta X, el determinante de esta matriz es cero, y entonces cuando una matriz tiene determinante cero, no se puede invertir, y por lo tanto, pues como usted usa por allá una fórmula de inversa X traspuesta X por X traspuesta Y para hallar los betas, pues simplemente, pues como no puede hallar la inversa, pues no podrá encontrar el valor de los betas. Entonces, eso es lo que significa la multicolinealidad. No debo tener en mi modelo multicolinealidad o colinealidad entre las variables explicativas. Hasta aquí, los 10 supuestos primeros hacen que el modelo tome el nombre de modelo de regresión clásico, modelo de regresión clásico o modelo clásico de regresión lineal. Hasta aquí, nosotros podríamos hacer las estimaciones de los modelos y debemos asumir una cierta distribución de probabilidad para yo poder pasar a las siguientes etapas, a las etapas de prueba de hipótesis, intervalos de confianza, etc.
Entonces, para hacer eso, debo asumir el supuesto 11. Y el supuesto 11 es que los errores se distribuyen normalmente, normalmente. Y al distribuirse normalmente, los errores, podemos hacer toda la inferencia estadística que hemos hecho. La inferencia estadística se refiere a manejar pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, pronósticos en intervalos, pronóstico de media, pronóstico individual. Todo lo que hayamos usado cualquier distribución de probabilidad, lo podemos hacer gracias al supuesto de que los errores se distribuyan normalmente. Ese es el supuesto número 11 del modelo. Y bueno, lo que significa ahí es que el error se distribuye normalmente con media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, ahí en esa sola distribución incluimos varios supuestos, que el valor esperado de los errores sea cero, que la varianza de los errores sea constante y que se distribuya normalmente. Tres supuestos en uno. Bueno, ahora, cuando yo tengo un modelo, bueno, antes de hacer esto, los supuestos matriciales, el valor esperado de los errores. Como los errores salen en una matriz que llamamos U, entonces uno dice el valor esperado de U es igual a cero. Simplemente es tomarle la esperanza a cada una de las posiciones y me daría que es un vector columna de ceros, el valor esperado. Yo espero que el valor del error sea cero. Ya les anunciaba yo que una cosa es esperar que el valor del error sea cero y otra cosa es que el modelo no cometa errores. Siempre el modelo va a cometer errores, les decía. Sino que el promedio de los errores es el que es igual a cero. Es el promedio. Bueno, esto de que la matriz es fija, no estocástica, eso es lo que significa por allá que los errores, que las variables x sean fijas en muestreo repetido. Este del rango de la matriz de x es el que digo que las columnas de la matriz x deben ser linealmente independientes. O sea, este es el supuesto de eh, no multicolinealidad. Y bueno, el supuesto 4 es que los errores se distribuyen normalmente multivariado con media cero y varianza sigma cuadrado y incluye casi que los supuestos anteriores. El valor esperado de los errores es cero y varianza constante. Si yo tengo un modelo, ¿por qué es importante chequear los supuestos del modelo? Que es la parte que nos queda para finalizar nuestro curso. Es importante chequear los supuestos del modelo porque cuando se cumplen los supuestos, el modelo cumple con ciertas características. De hecho, se resumen en una palabra que yo acostumbro a llamar, o que no se olvida casi, y es que si el modelo cumple con todos los supuestos, vamos a decir que los parámetros que yo estimo en el modelo son MELI. Y MELI significa son los mejores estimadores lineales insesgados. Mejores estimadores lineales insesgados. Listo. ¿Qué significa eso? Uno dice, son MELI. Entonces, primero, ¿qué significa que sean lineales? Pues ya veíamos que simplemente los betas no vayan a tener ninguna potencia diferente de 1. ¿Sí? Eso es lo que es la linealidad. Los parámetros deben ser lineales. Que sean insesgados. Que sean insesgados significa, hay una cosa y es que nosotros usamos muestras. Yo ya les dije
es imposible que les colocaba el ejemplo de 500 estudiantes y que hiciéramos un modelo para pronosticar la nota de econometría. Entonces no íbamos a usar la población, sino que tomábamos una muestra, digamos, de 50 estudiantes. Entonces, cuando yo digo que sean insesgados, significa que yo tomo una muestra de 50, pero los resultados que yo tenga con ese modelo me sirven para deducir cuáles serían los resultados si uso toda la población. Entonces, eso es lo que significa que sean insesgados. Y en otra forma de decirlo es, el valor esperado de los betas estimados son los betas. Los betas sin gorrito son los betas poblacionales. Entonces, ¿qué significa eso? Para que se entendiera cómo se podría hacer eso. Volvamos al mismo ejemplo de las notas en las que yo le digo, cada uno de ustedes tomará una muestra de 50 estudiantes con las variables que explican la nota final de econometría y tomábamos como variables, tomábamos que los conocimientos previos, que el número de fallas, que el tiempo de estudio semanal, etcétera, con esas variables nomás. Entonces pensemos que hay varios estudiantes, que nosotros estuviéramos acá 10 estudiantes, por lo menos en el grupo. Entonces yo le diría a cada uno de ustedes tómenme la muestra y hágame el modelo. Entonces la siguiente sesión me traen los resultados y entonces lo que yo digo es, ¿cuánto le dio el beta 1 a María Fernanda? Entonces, bueno, a María. Vamos a suponer que María es una estudiante y Fernanda la otra, con esta gran cantidad de estudiantes. Entonces, María, ¿cuánto le dio beta 1? Entonces ella va a decir, beta 1 me dio 2. Y así le voy a preguntar a cada uno de los estudiantes, Jonathan, ¿cuánto le dio beta 1? Profe, a mí me dio 1,5. El modelo que hizo el compañero, a mí me dio el beta 1, me dio 1,8. Y así. Entonces, no me pueden traer que a todos les dé el mismo resultado, porque ya les dije, si me traen el mismo resultado, es que pasó lo que hicieron este periodo, y es que simplemente se comparten la información y no hacen el ejercicio por separado. Entonces, no, me deben es traer, cada uno me va a traer los betas de su modelo. Entonces, supongamos que fuéramos a estimar 4 betas. Entonces yo le voy a preguntar a cada uno, dígame el resultado de beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Está bien el ejercicio cuando me digan que los betas les dio diferente. Si me traen betas iguales, la probabilidad de que hayan copiado los datos es muy alta. ¿Sí? Los datos deberían ser diferentes para cada uno de ustedes. Entonces, yo lo que voy a hacer es el promedio. Digamos, tomo el beta 1 nada más. Así lo tengo que hacer con todos, con beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Pero ejemplo, yo digo beta 1 y tomo el promedio de las 10 beta 1 que me reportaron en el curso. Y entonces el promedio me da, qué sé yo, el promedio me da 1,75. Entonces yo voy a decir que ese promedio yo creo que es el parámetro de la población. Es decir, que si yo usara la población completa, los 500 estudiantes que hemos supuesto, probablemente el beta 1 le daría 1,75. Eso es lo que significa que los errores sean, que los errores no, que los parámetros sean insesgados. Que si yo hago el ejercicio de regresiones repetidamente, el promedio de esos betas van a ser el promedio de la población. A eso se refiere. Ahora, ¿cuándo existe sesgo? Cuando yo hago el ejercicio y digo beta 1 me dio 2,5 y resulta que en alguna oportunidad podemos hacer el modelo que sería el modelo poblacional, el modelo usando toda la población y me da que el beta 1 es 1,4. Entonces existe diferencia entre el parámetro poblacional usando toda la población y el parámetro muestral que hemos calculado a través de una muestra. Entonces eso sería cuando es sesgado. Sesgado. Ahora, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, que es lo siguiente, bueno, antes de pasar al tamaño de la muestra, es la eficiencia. Entonces, debe ser lineal, insesgado y ahora eficiente. Si el modelo cumple con los supuestos, los parámetros que yo estime cumplen con esas características. Se vuelven lineales
se vuelven insesgados y lineal, insesgado y eficiente. La eficiencia se refiere a la varianza. Cuando un parámetro es eficiente, tiene la mínima varianza. Entonces, los betas que cumplan con los supuestos del modelo, se garantiza que tienen la mínima varianza. Por el contrario, si usted hace modelos con datos pequeños, no es cuidadoso al desarrollarlo, entonces los betas que usted va a tener no van a tener la varianza más pequeña, sino que va a ser una varianza más amplia y por lo tanto, si recordamos, las varianzas son las que me determinan a mí qué tan grande es el intervalo de confianza, qué tan confiable puede ser las pruebas que yo realice, ¿sí? La probabilidad de cometer error tipo uno o tipo 2, cualquiera de los dos. Entonces, si mi modelo cumple con los supuestos, yo puedo decir que el modelo mío tiene la varianza eficiente, es decir, que tiene la varianza mínima. Ahora, esta sí va para lo del sesgo, está relacionado con lo de que los parámetros sean insesgados. Dice, mire dónde está el parámetro poblacional que tiene acá, está aquí en este punto. Estoy dejando mi cursor. Ahí está el parámetro poblacional. Si usted toma muestras pequeñas, el valor esperado, que es lo más probable, o el valor medio, va a estar por aquí, en este punto, en la campanita pequeña. Si aumenta el tamaño de la muestra a un tamaño mediano, el parámetro estaría por aquí, el estimado. Si aumenta la muestra a un tamaño grande, el parámetro estimado estaría aquí. Y cada vez me voy a acercar al parámetro verdadero, al parámetro poblacional. Entonces lo que yo digo es que los betas son consistentes. Eso es lo que significa la consistencia, que a medida que yo aumente el tamaño de la muestra, el error tenderá a ser cero. El error de sesgo, o sea, si yo tengo una muestra lo suficientemente grande, puedo pensar con cierto grado de validez que los parámetros que yo estimo son los parámetros poblacionales. Pero por el contrario, si usted tiene una muestra pequeña, hay una alta probabilidad de que el modelo presente un sesgo, que los resultados que usted tenga pueden diferir de, ¿de qué? De los resultados poblacionales. Entonces, esa es la consistencia. Entonces, yo requiero probar mis supuestos para garantizar que el modelo tenga unos resultados que sean MELI, que sean mejores estimadores lineales insesgados. Por esa razón, yo necesito comprobar los supuestos. Ahora, vamos a probar el primer supuesto. Hoy vamos a probar el primer supuesto en los minutos que quedan. El primer supuesto que yo voy a probar voy a empezar por el supuesto 11. Que los errores se distribuyan normalmente. Entonces, para probar que los errores de mi modelo se distribuyen normalmente, por aquí en una serie U, están mis errores. Vamos a ver si son estos mismos. Vale, creo que no, esto está mal. Esa estimación, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mal, mal. No, muchachos, definitivamente. Creo que el semestre entrante me podrán entregar el archivo completo. Los errores son estos. No sé por qué la serie U. No, el próximo semestre yo creo que sí.
Yo creo que al paso que vamos, Jonathan, abro un objeto y no es, no sé qué pasa ahí. Y si está, pues, todo está mal, o sea, ¿qué hizo? No sé qué copió, mire, varianza 1978, cuando la varianza de los errores, bueno, esto me dan ganas de, no solo falta que esté mal el barcode, a ver, está mal el barcode. Uy, no, 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 ahí sí mejor dicho. Estaba mejor el archivo por allá cuando estaba como en la mitad del curso, iban ahí. Ese es el problema de dejar como el tiempito ahí, porque esto está bastante deficiente. Bueno, ¿qué hago? Necesito hacer la prueba. Bueno, ya sé. Les dije que aquí, cuando yo hago mi serie RESIT, aquí están los errores del modelo. Hoy estimé la regresión a las 18:55. Eh, entonces, estos son los errores del modelo. Yo quiero saber si esos errores del modelo son normales o no. Entonces, en el aula de clase, en el módulo de biblioteca del curso, creo que les tengo una plantilla biblioteca para hacer esa prueba de normalidad. Normalidad dice, se llama así, normalidad. De una vez que estoy acá, me quedan por probar tres supuestos. El de multicolinealidad, el de heterocedasticidad y el de autocorrelación. Aquí, al lado de normalidad, está un PDF de multicolinealidad. Yo requiero que hagan las pruebas de multicolinealidad que están enunciadas en ese PDF. Ahí en el PDF están como las sentencias, cómo lo haría usted en Ibius. Entonces debe leer eso para la siguiente sesión. Y para normalidad, yo descargo esta, que es como una plantillita que yo tengo, la habilito para editarla y lo único que voy a hacer es traer los errores del modelo que tengo aquí, los copio y los voy a pegar en esa plantilla. Entonces, hay dos pruebas, what? Hay dos pruebas de normalidad. Una es cuando la muestra es pequeña. Ah, ya sé. Nuestro típico, necesitamos pasar por Word y reemplazar puntos por comas. Reemplazamos todos, cerramos y ahora sí podemos copiar. Copiar los valores aquí y listo. Ahora sí se copiaron. Entonces, hay dos pruebas. Una cuando la muestra es suficientemente grande y otra cuando la muestra es pequeña. Vamos a tomar que las muestras pequeñas son menores de 50 datos. N menor que 50, entonces aplica esta plantilla. En nuestro ejemplo, N es 30. Listo. Ella se ajusta, todo lo que hay ahí se ajusta cuando yo cambio los datos. Ahora, aquí, desviación típica. Entonces tengo una formulita ahí que me dice, calcule la desviación típica de todos estos errores. Están seleccionados, pero entonces mire, ajusto, no va hasta, eh, eso es B28, sino en este caso hasta B31. En desviación típica esa. ¿Qué más necesito por acá? Grados de libertad, M menos K menos 1, listo. M en el caso nuestro es el número de variables, MM, no, no, mentiras, M es otra cosa. Ya estoy acá. Bueno, aquí voy cuadrando, entonces el N ya lo ajusté 30, la desviación estándar me dio esto. Ahora, resulta que
Cuando yo hago unas distribuciones de probabilidad, por aquí hay unas campanas así. Bueno, casi que esto que está acá, piensen que hay una campanita y uno esa campana la distribuye desde -3 hasta 3 desviaciones estándar. Y entonces defino cuántas clases voy a hacer. Entonces aquí digo generalmente 8, o usted puede cuadrar 10, pero pues la plantilla la dejé en 8. ¿Cuántas desviaciones voy a usar? 6, que son 3 positivas, 3 negativas. Entonces, la amplitud de clase será 6 desviaciones dividido en 8 clases. Esta llamémosla aquí amplitud de clase, amplitud 0,75. Y entonces lo que yo hago es tomar aquí y estamos en 0 y me voy a ir 0,75, 1,5, 2,25 y 3. O sea, voy sumando de 0,75 en 0,75. Y hacia la izquierda, 0,75 negativo, menos 1,5, menos 2,25, menos 3. Y ahí están las 8 clases. ¿Sí? Ahora, usando eh, usando las formulitas, yo puedo saber qué probabilidad hay entre 0 y 0,75 de una distribución normal. ¿Qué porcentaje hay? Entonces lo podríamos sacar acá. Entonces, cuando yo quiero acá preguntarle, dígame la probabilidad, bueno, ¿pero en qué? En un escalar. Escalar, probabilidad que hay entre arroba, como quiero la probabilidad, CNorm, con la distribución normal porque estoy buscando que los errores se distribuyan normalmente. ¿Qué probabilidad hay entre 0,75, 0,75, z, menos arroba CNorm, la probabilidad de 0? Entonces, ahí estoy preguntando qué probabilidad hay entre 0 y 0,75. Y entonces me da prop, por aquí, prop, 0,2734. Ese valor es el que se coloca acá, 0,2734. Y entonces da lo mismo, la probabilidad entre 0 y 0,75 me da 27,34%, que la probabilidad entre menos 0,75 y 0, 27,34%. ¿Qué probabilidad hay entre 0,75 y 1,5? Entonces lo mismo es cambiar acá. Entre 1,5 y 0,75, ¿qué porcentaje hay? Entonces probabilidad está del 15,98%. Esos son los valorcitos que hay acá. Y ese mismo valor se replica al lado izquierdo. Lado derecho, la distribución normal es simétrica. Listo. Desde esa forma se construyen los valores que están allí. Ahora, hay una cosa que se llama ¿cuántas observaciones espero tener en cada rango? Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicar el número de datos que yo tengo, que siempre es 30, por esos porcentajes que me quedaron allí. Entonces aquí hago la formulita igual a número de datos 30, lo fijo, F4, y lo multiplico por el porcentaje, por 1,09. Listo. Y arrastro eso a la derecha y ahí tengo esos valores que tengo ahí. Entonces me dice, mire, usted entre menos 3 y 0,25 debería tener 0,33 datos. Entre menos 2,25 y menos 1,5 debería tener 1,64. Y así sucesivamente cuántos datos debo tener. Al final, si yo sumo esto, bueno, ahí me da 29,92 porque pues, hay un pequeño margen que es más allá de 3. También podría ser más clases. Agregarle aquí otra columna y decir hasta 3, 5 negativo y hasta 3, 5 positivo. Y ahí ya la probabilidad sería
más exacta. Ya no esté, acá me está dando la probabilidad, bueno, ¿qué probabilidad hay entre es esto? Yo la estoy haciendo como en un margen, ¿qué probabilidad hay desde 3 hasta menos 3 desviaciones estándar? Entonces no me da el 1, me da una probabilidad del 99,73%. Entonces existe un margen de 0.0027. Entonces, por ejemplo, me serviría hacer otra clase. Entonces, 0,3.5, no es 0.75, 3.75 hasta, eh, hasta 3. Hasta menos 3.75. Y ahí la probabilidad en ese momento ya me da 0.999. ¿Sí? Ya mejora. Claro, ahí ya estaría usando 7, un margen de 7, un rango de 7. Entonces aquí también podría ajustar la plantilla y podría hacer esto. ¿Qué hago acá? Digamos, si yo quisiera, ¿cuántas desviaciones? Entonces voy a decir 7 y lo voy a hacer en 8 clases. Entonces las clases van a ser de una amplitud de 8,075. Entonces aquí va a ser, voy a escribir el 0 acá, y a partir de aquí va a ser esta más la amplitud de clase fija. Y así, 0,88 y copio eso hacia la derecha. Para no insertar más columnas, hago es cambio la amplitud de clase y vea que ahí llegó a 3,5. Y hacia el lado izquierdo va a ser este 0 menos la amplitud de clase, F4. Listo, menos 0,88 y copio esto hacia acá. 3,5. Ahora sí, me va a dar más, entonces ahora me va a dar, antes me daban 29, uy, me sigue dando 29,92, ¿por qué? Ah, es que estos, espérame un segundo, porque estos los pegué. Bueno, en Excel también hay formulitas para uno saber estas probabilidades. Vamos a ver qué fórmula hay aquí de probabilidad. Esto sería más distribución normal, pero debe ser la inversa. La inversa para que me dé la probabilidad. No, distribución normal estándar. El Z, así, el Z, digamos aquí, este, y acumulado, sí, verdadero, 1. Vale. Ah, pero menos, me toca así como menos, otra vez distribución normal estándar, el Z sería la clase anterior y acumulada, 1. Listo. Entonces 0,31 sí, serían estas las probabilidades. Estoy ajustando. Ahí. 0.000. Estas irían acá arriba. Ahí le damos pegar valores. Y ahí ya se replican al lado derecho. La plantilla está automatizada. Es que aquí, cuando la seleccioné, aquí debería darle 30 datos. Y me está dando 27,92. Entonces ahora sí me da 29,99. Porque la probabilidad, como vieron allá, es 99,9978. Bueno, listo. Ahí mejoró un poquito. Listo. Entonces, estos son los esperados. ¿Cuántos datos esperaría tener usted en cada clase?
esos valores que están allí. Ahora, ¿cuántas desviaciones estándar son menos 350? Entonces, la desviación estándar que habíamos calculado acá arriba, la multiplico por el número de desviaciones de cada clase. Entonces, esta desviación estándar la fijo y me dan estos valores para que yo logre hacer como lo que llamaban ustedes como la distribución de frecuencias. Entonces, aquí voy a empezar a buscar cuántos datos son menores que menos 0,079. ¿Cuántos datos están entre menos 0,79 y 0,59? Y así sucesivamente. Entonces, eso se hace con esta fórmula que es frecuencia en estadística. Entonces le digo igual a, entonces frecuencia de ¿qué datos? Los datos, entonces selecciono los errores. Epa. Selecciono los errores, hasta ahí. Y punto y coma me dice qué grupos, en qué grupos quiere hallar las frecuencias. Entonces selecciono esto. Y me va a dar, perdóneme que tengo que fijar el rango de datos. Entonces F4 y F4. Y el rango de datos es esa, ¿sí? Aquí, ¿qué pasó? Estoy viendo ahí como mal. El rango de datos es ese, los residuos son esos. No entiendo. Frecuencia de estos datos organizados en estos grupos. Esto no puede ir fijo, porque la idea es que se vayan moviendo. Me cambiaron la fórmula. Igual a frecuencia. Calcula la frecuencia que ocurre de un valor dentro de determinado rango. Devuelve una matriz de números con... entonces vea que es que la está organizando ahora. Sé como el Excel evoluciona. Entonces tal vez dice que lo devuelve dentro de un rango de valores en una matriz vertical con más de un elemento. Vamos a hacerlo acá. Frecuencia. El número de los datos son los errores. Lo fijo. Y los grupos son estas son como las marcas no las marcas de clase, sino los límites de cada clase. Enter. Listo. Me dio 0, 0, 0, 0. Vea que acá sí a ver, es eso. ¿Sí ve? Es una cuestión de... ¿Una cuestión de qué? De que cambiaron la fórmula. Entonces, venga a ver, de pronto le dice uno acá si funcionara. Transponer.
Y listo. Ajá. Sí, me tocó. eh, Ay, pero vea que esta está chévere. Cambiaron totalmente la fórmula. Porque antes me daba la frecuencia, me daba era la frecuencia acumulada. Entonces ahora no necesitaría esto en la plantilla. Necesitaría observados y aquí en observados es donde voy a hacer, ya no voy a hacer la frecuencia acumulada acá, ya, sino la hago es aquí. Entonces la formulita que estamos haciendo es transponer eh, aquí abajo sí me funcionó, transponer el número de datos en esas clases. Cuando lo hago acá arriba no, si la copié. Ah, es porque la copié, ya. Es porque la copié, la debo copiar aquí, como está todo relativo. Entonces la copio aquí, control C, y la pego acá. École. Ya, voy a borrar esto, y ahora sí. Se supone que tiene que mejorar para... Listo, ahora sí me la sacó. No funcionaba porque como ahí habían unos valores anteriores, entonces no me dejaba reemplazarlo, no lo reemplaza automáticamente. Era eso. 6, 16, 24, 28, 30. Ahí está bien. Bueno, es que antes me sacaba, era con la fórmula que tiene la plantilla, sacaba la frecuencia acumulada. Y luego yo le decía, deme cuántos valores hay entre una y otra clase. Entonces la acumulada era como ir escribiendo acá, hasta aquí hay 0 valores, aquí hay 0, aquí hay 0, acá encontró 6, entonces lleva 6. Aquí encontró 10 y 6 que llevaba 16. Aquí encontró 8 y 16 que llevaba 24. Aquí encontró 4 y llevamos 24, vamos en 28. Y aquí encontró 2 más 30 y pues aquí sigue en 30. ¿Sí? Era eso. Así es que antes me sacaba era lo de arriba y con ese de arriba pues yo sacaba las de abajo. Pero ahora me está entregando la frecuencia de cada clase. Igual la que me sirve es la de la clase, no la acumulada. La donde dejé la fórmula automática. Listo. Y se crea este indicador que es las diferencias que hay entre el observado y el esperado. Pero entonces es la diferencia que hay entre el que yo observo menos lo que yo espero elevado al cuadrado dividido entre el esperado. Esa es la formulita. Y copio esa fórmula en todos los valores. Ahí los copio. Al final, debo sumar todos esos valores. Sumo todos esos valores. Me dan 2,94. Y entonces, eso se distribuye como una chi con ¿cuántos grados de libertad? Entonces los grados de libertad son estos que están acá. M menos K menos 1. Y M es el número de clases. Este es M. Entonces, en mi ejemplo yo hice 8 clases. Entonces, será 8 menos ¿cuántos betas? Entonces, los betas que tiene el modelo. Mi modelo, este modelo les quedó con 3 betas. 3. 8 menos 3, 5. Menos 1, 4.
Entonces esto se distribuye como una chi cuadrado con 4 grados de libertad. Yo busco en el valor de la tabla. Lo puedo hacer aquí. Entonces le digo escalar eh, chi, chi tabla y 95. Entonces lo mismo. Como yo quiero el valor de la tabla, entonces arroba q chi cuadrado, chis q chis arroba q chis chi cuadrado. Vamos a ver si es esa. Listo. Chi cuadrado. ¿Qué probabilidad? Al 0,95. ¿Y cuántos grados de libertad? 4. Listo, sí. Chiscu es la... Y el valor de la tabla se llama chi tabla. Está por aquí a la... Chi tabla. El valor de la tabla es 948, 949. Es el que está aquí. Listo, aquí la hicimos la amplitud de clase, lo mismo que habíamos hecho allá. Entonces, la hipótesis nula, ¿cuál es? La lógica es la siguiente. Yo creé una cosa que es lo esperado, o sea, lo teórico, y otro que es lo observado, lo que yo encontré en mis errores. ¿Sí? Entonces, ojo con, estaba pensando, depende de la versión de Excel que usted tenga, la forma que como está la tabla le funciona. Yo le recomiendo que usted no desconfigure la tabla, porque sí que me generó ahí unos inconvenientes. Así como estaba, funciona. Lo único que tiene que cambiar es como los rangos. Arrastrar el rango y cambiar nada más. Pero pues aquí ve por qué no funciona, porque es una versión diferente o no sé en qué versión de Excel estoy. Es el como Office, que cómo hago para saber la cuenta aquí. Dice que es Plus 2021. Entonces, por eso es que pronto ustedes, hay unas fórmulas que se van integrando cada vez al Excel. Entonces, lo azul es lo teórico y lo naranja es lo observado. Yo lo que trato de hacer es graficar ambas. Lo azul, lo teórico, lo naranja, lo observado. Y trato de ver si se parecen, si se ajusta. Por eso es que esta prueba se llama la prueba de ajuste chi cuadrado. Prueba de ajuste chi cuadrado se llama esta. Entonces yo veo que se ajusta bastante bien. Bueno, hay algunas diferencias. Por acá esta barrita quedó solita, la verde, la azul, perdón. No hay naranja. Aquí la naranja está mucho más amplio. Entonces cuando yo hago esas diferencias, cuando le digo lo observado menos lo esperado al cuadrado, estoy ponderando estas diferencias. Y si existieran muchas diferencias, entonces el chi calculado sería muy grande. Y entonces tengo el de la tabla. Entonces acá el de la tabla es 949 y el calculado es 290. Entonces, atrás de 949 zona de no rechazo, por encima zona de rechazo. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los errores se distribuyen normalmente. Como mi chi calculado está por detrás del de la tabla, es menor, entonces no rechazo la hipótesis nula. Entonces, en este caso, no rechazo la hipótesis nula de que los errores se distribuyan normalmente, que es lo que yo quiero. O sea, uno como que siente tranquilidad aquí en este momento porque el modelo acaba de pasar la primera prueba, la prueba de normalidad. ¿Qué pasaría si el modelo no pasara la prueba? Pues todo lo que han hecho ustedes de usar la distribución T, los intervalos, de todo lo que haya tenido que ver con estadística, sería errado, porque todo lo hicimos bajo el supuesto de que los errores eran normales. Por eso usamos la distribución normal, por eso usábamos la distribución F. Entonces, si tuviéramos ese problema acá, que rechazáramos la hipótesis nula, o sea, que el calculado me diera más de 9,49, rechazo la hipótesis nula de que los errores sean normales. Se me cae el modelo y es como si usted solo llegara a la etapa 5.
a la etapa de estimación. No podría desarrollar la etapa 6, 7 y 8. Entonces, es grave. Bueno, esta es la prueba cuando la muestra es pequeña, menor de 50 datos. Bueno, ahí acabo de ajustar. Voy a hacer es una cosita. Voy a subir esta plantilla que ya tiene los cambios que le hice. Claro, es que ojalá que... Uy, no. ¿Qué versión tendrán ustedes de Excel? Porque si no, de pronto la fórmula frecuencia está con la otra y entonces... Sí, a veces, digamos, le sale secuencia, todas estas formulitas, por ejemplo, secuencia, es una que uno a veces, ay, a mí no me sale esa fórmula, secuencia, le sale esa, más secuencia, es cuando uno quiere hacer una listica, ya no es necesario escribir uno y arrastrar, sino uno le dice acá por filas, entonces uno le dice 100 filas, columna no, y inicia en, digamos, en uno, y de cuánto en cuánto, entonces de dos en dos. Váyase contando de dos en dos. Entonces, aquí ahí me la 1, 3, 5, 7 y me generó todos los números. ¿Sí? ¿Sí tiene esa fórmula de secuencia? Sí. Sí, igual secuencia, a ver si le sale. Listo, entonces sí está bien ahí. Sí que antes uno escribía 1, 3 y le tocaba venir a arrastrar acá, ¿cierto? Entonces no. Ahora con esa secuencia hace eso. Bueno, yo no sé, el hecho es que no van a dañar la plantilla. Les puede servir esta, porque sí cambió la formulita y ya no. Pues de hecho yo fui el que actualizó como el computador, entonces la plantilla está con alguna versión anterior. Eh, bueno, entonces, esta es la prueba que se hace cuando la muestra es pequeña. Cuando la muestra es grande, o sea, más de 50 datos, es más fácil aún, porque aquí tengo 30 datos, pero les voy a mostrar como si pensemos que tuviéramos 100 datos. Entonces, en el estando en la salida, acá, voy a diagnóstico de residuales, histograma, test de normalidad, dice acá, test de normalidad. Entonces me aparece este gráfico. El indicador que me sirve para saber si los errores son normales es el Harkevera. Y el Harkevera también está por aquí en la presentación esa que les mostraba la sesión anterior de comandos frecuentes que hemos usado, las últimas diapositivas que fueron las que usamos la sesión anterior. Esto de acá y que les explicaba cómo llenar la tablita. La última diapositiva de esa presentación tiene el Harkevera. El Harkevera es esa formulita que está allí. Me dice que es n sextos por s cuadrado más k menos 3 al cuadrado sobre 4. Y me dice que el Harkevera de la tabla, vamos a colocarle acá, Harkevera tabla, con 2 grados de libertad es 5,99. Entonces, en últimas uno aprende si el Harkevera es menor que 5,99, usted está bien. Pero si el Harkevera que le da ya en la salida es mayor a 5,99, no son normales los errores. Esa es la prueba. Ahora, ¿qué es S? S es el coeficiente de simetría y K es la kurtosis. Una distribución normal tiene simetría 0 y kurtosis 3. Si yo reemplazara acá simetría por 0,
pues me daría 0 al cuadrado 0. Kurtosis por 3, una distribución normal tiene la kurtosis 3. La simetría mide hacia qué lado están los datos, izquierda, derecha. Y la kurtosis mide la altura que tiene la distribución. Entonces uno dice que es, cuando es bien bajita, la campanita, uno le dice que es mesocúrtica. Cuando es muy bien pinada, uno le dice que es leptocúrtica. La normalita tiene kurtosis 3, esa se llama mesocúrtica. Entonces, si fuera 3 acá, 3 menos 3, 0, 0 al cuadrado 0, 0 dividido en 4, 0, 0 más 0, 0. El Harke-Vera tiende a ser 0 cuando la distribución es normal. Si por el contrario la simetría no es 0, pues al elevarlo al cuadrado me da algo. Y si la kurtosis no es 3, también va a sumar algo. Entonces, lo único que yo tengo que hacer acá es ver cuánto me dio la kurtosis. Ah, mira acá dice, simetría 0,41, kurtosis 2,61. Si yo hiciera el cálculo de cuánto me da el Harke-Vera, ahí tengo la formulita. Cojo esa simetría, la elevo al cuadrado, la kurtosis menos 3 elevado al cuadrado sobre 4, y me va a dar que el Harke-Vera es 1,06. El punto clave es 5,99, que es el valor de la tabla. Cuando yo le digo acá, deme una chi cuadrado al 95% con 2 grados de libertad. Entonces, eso me da un chi tabla del 5,99. Ahí está. ¿Por qué 2 grados de libertad? Porque estoy usando simetría y kurtosis. Entonces, 2 grados de libertad. Listo. Entonces me dio 1,06. El de la tabla me da 5,99. Este valor no supera el de la tabla. Entonces no rechazo la hipótesis nula que los errores sean normales. O sea que mi modelo está bien. Obviamente, aquí no sirve el Harke-Vera, porque estoy haciendo el ejemplo que tuviera más de 50 datos. Cuando tenga más de 50 datos, lo hace con este gráfico. Cuando tenga menos de 50 datos, lo hace con esta plantilla. ¿Sí? Ahora, listo. El modelo no tiene problemas, pero a uno siempre le interesa es, ¿y qué pasa si el modelo no tiene normalidad? Entonces, si el modelo no tiene normalidad, hay varias soluciones. Bueno, vamos a ver qué tan varias son las soluciones. Las voy a escribir acá. Hay una solución. La primera solución es añadir datos. Añadir datos. Esa solución suena fácil. Suena súper fácil. Pero usted, cuando está haciendo un modelo de regresión, va a encontrar que lo más difícil que usted tiene, la tarea más difícil, yo espero que ustedes ya tengan datos por allá, es encontrar los datos. Usted puede pensar y en su cabeza crear modelos, yo podría hacer esto, explicar esta variable con aquello, por ejemplo, pero si no tiene los datos, no lo puede hacer. Entonces, suena fácil, añadir datos. Por ejemplo, aquí, pues los datos comenzaban no recuerdo, acá está en la serie, los datos comenzaban en el 92 y terminaban en el 2021. Podría ser, váyase desde, qué sé yo, agrego unos 10 datos. Váyase del 85 y actualice al 2024. Suena fácil, ya les digo. Vaya y busque esos datos a ver dónde los encuentra. Ese es el problema. Entonces, y bueno, a veces ocurre que, ay, encontré los datos de ingreso disponible, pero no encontré los datos de consumo de arroz. O encontré los de consumo de arroz y no encontré los de precio de arroz. Sí, entonces Fediarroz, yo voy a Fediarroz y empiezo a pedir, venga, ¿cuál fue el precio promedio del arroz en el año 85? No, esas estadísticas no se tienen. Hoy en día ha mejorado bastante eso. Hoy en día digamos que ya uno usa estadísticas, pero en el pasado, uy, era muy dispendioso hacer modelos porque tocaba ir a revistas por allá, al Banco de la República y buscar por allá manualmente, buscar los datos. Hoy en día yo creo que ninguno de ustedes va a ir a una biblioteca, pero en dado caso que usted necesite hacer una investigación ya le dijera, necesito los datos del precio del arroz del 85, le tocaría ir por allá
a los archivos de Fediarroz, no sé, al Ministerio de Agricultura, en alguna parte tendrán que estar esos datos para buscar ampliar su base de datos. Ahora, si usted tiene el tiempo del mundo para hacer eso, pues lo hace, pero como usted tiene que entregar el modelo pronto, pues eh, no le queda como alternativa, no le queda fácil. Añadir datos no es la solución. Listo. Si no encuentra los datos, ¿qué podemos hacer? Esta también suena fácil. ¿Qué puede hacer si no encuentra datos? Su modelo no es normal, por lo tanto no puede hacer nada de estadística, pues no le queda otra alternativa que cambiar el modelo. Necesito que el modelo cumpla con la normalidad, si no, cámbielo. Entonces, cuando usted está haciendo su trabajo econométrico y lo tiene que presentar en 8 días, entonces, y usted, la presentación es el jueves y el miércoles en la tarde hace la prueba de normalidad y dice, el modelo no es normal, los errores no se distribuyen normalmente, voy a buscar datos, no los encontré, eh, voy a cambiar el modelo. En un día usted no arma un modelo econométrico, lo arma en 8 días. Para de hoy en 8 días es el modelo de ustedes. La tercera solución, pues inscribir econometría el próximo semestre y ya, lo hago con calma. O cuarta solución, suicidio, no mentira. Hay hay una canción que por allá en YouTube es muy particular, son como unas estudiantes ecuatorianas, y entonces le crean una canción al modelo econométrico. Me hacía reír esa canción porque lo que dicen las muchachas es lo que suele suceder. Entonces aquí cuando prueba de normalidad, entonces el Jarque era mayor que 5,99 y lo van cantando. Jarque era mayor que 5,99, se murió. El modelo se murió. Y siguen haciendo pruebas. Y mejor dicho, y eso les pasa a ustedes hacer un modelo que cumpla con todas las especificaciones, requiere tiempo. Listo. Quizás este sea la prueba más drástica, por eso la hago de una vez, para que ojalá ustedes la hagan lo más pronto posible. Y pues una de dos, o buscan más datos o cambian el modelo. Las otras pruebas que vienen, que vamos a hacer la siguiente semana, son pruebas que digamos puede que exista el problema, pero la solución no es tan drástica. No es deseche el modelo, no. Ahí habrán correcciones, podemos hacer corrección. Entonces, por eso vamos a tener que avanzar bastante. Ya les dije que ustedes en algunas ocasiones, varias ocasiones, eh, pues me pidieron tiempo y ese tiempo es el que está faltando ahora. Por lo tanto, van a tener que trabajar este tema de multicolinealidad, ya les digo. El tema de multicolinealidad solitos, que ese sí es un PDF, es la prueba más sencilla. Y para los dos supuestos alternativos que nos quedan, que son heterocedasticidad y autocorrelación, entonces para esos dos les voy a, les voy a colocar el video del respectivo tema. Cómo se hacen las pruebas de heterocedasticidad y cómo se hacen las pruebas de autocorrelación. En este punto, uno debe hacer 5 preguntas. Se hacen estas 5 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Segunda pregunta, ¿qué causa? ¿Cuáles son las causas? Causas del problema. Tercera, consecuencias. Cuarta, ¿cómo se detecta?
Y quinta, ¿cómo se corrige? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se detecta? Esas son las 5 preguntas que se hacen en este tema. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué es la normalidad? Entonces explicamos que la normalidad, pues que quería que los errores siguieran una distribución normal, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hoy pues esa estaría muy obvia de qué causa la no normalidad. Ah, bueno, no les dije qué causa. O sea, yo tengo los cuatro supuestos que nos queda acá, que son probar si existe el problema de multicolinealidad. Multicolinealidad. Probar si hay heterocedasticidad. Heterocedasticidad. Y probar si hay autocorrelación. Hoy hicimos normalidad. Entonces, en todo caso es, bueno, acá estoy escribiendo los problemas. Sería no normalidad, multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación en los errores. Listo. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es la no normalidad? Pues que los errores no siguen una distribución normal. Causas. Las causas se me olvidó enunciarlas. Menos mal que hice el ejercicio. ¿Qué causa que el error no sea normal? A veces, por eso es que es tan importante los diagramas de dispersión que no los veo por ningún lado, y hay algo que tiende a dañar la normalidad y es algo que se conocen como los datos atípicos. Cuando usted hace este diagrama de dispersión, múltiples gráficas, la primera contra todas, ok, y usted ve, por ejemplo, ¿qué podría ser un dato atípico? Por ejemplo, este datico que está lejos del diagrama de dispersión, ¿sí? Entonces, un dato por allá lejano, ese dato le va a dañar la normalidad. Ese dato le va a dañar la normalidad. Vea que haciendo eso, me sale una solución que es muy buena. Acabo de verla acá. Segunda solución, bueno, esta es como la intermedia que prueba antes de ir al suicidio, hace esta. Usar variable dicotómica. Dicotómica. Entonces, cuando hay un dato atípico, que es lo que causa la no normalidad, entonces veamos aquí en esto, ¿cuál fue el error más extraño que se cometió? ¿En qué año el modelo cometió? Por acá uno le da reset y aquí. Y por ejemplo, aquí, en el año 98. En el año 98, recuerde cuánto era el Harkevera, para que ustedes vean. En el año 98, lleven este valorcito ahí. El Harkevera es 106, 106, listo. Entonces, en el año 98 algo ocurrió. No es que sea típico, le estoy diciendo, usted ve los errores más grandes acá. Entonces, en el año 98 algo sucedió. Entonces, usted justifica teóricamente que en el año 98 ocurrió, por ejemplo, qué sé yo, estamos hablando de consumo de arroz, entonces hubo no sé, un clima desfavorable, digamos un verano intenso, que dañó los cultivos de arroz en el país y bueno, eso generó pues ese mayor error. Recuerde que en los errores está incluido todo lo demás. Entonces, el clima, listo, me dañó eso. Entonces, ¿yo qué hago? Creo unas series que la voy a llamar de 1 y le digo igual a 0. Se crea esa serie y la abro. Y en el año que creé eso, que justifiqué que por qué la voy a usar, porque en el año 98 hubo una crisis climática que dañó los cultivos de arroz y eso redujo la oferta nacional y por lo tanto los precios, el precio aumentó y el consumo disminuyó. Bueno, y listo. Y yo voy a poner esa variable dentro de la estimación. Así como hacíamos con la Z, la agregamos ahí. Y me da, mire que es significativa. Bien,
Y resulta que cuando hago eso y vuelvo a hacer la prueba de el test de normalidad, ¿se acuerdan que me daba 1,06? Vea que disminuyó, me dio 1,69, 0,69. Entonces, a eso se refiere usar variable dicotómica. Y vea que se salva de llegar al tercero, que es cambiar el modelo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene? Las consecuencias son graves ahí. No podría hacer nada de estadística, no podría hacer intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pronósticos, nada que tenga que ver con distribuciones de probabilidad. ¿Cómo se detecta? Lo acabamos de ver hoy. Hay dos caminos, uno para muestras grandes y otro para muestras pequeñas. ¿Y cómo se corrige? Aquí está. Tres formas de corregir no normalidad. Entonces, usted va a hacer este mismo ejercicio que yo acabo de hacer con estas tres problemas, o supuestos más bien. Les digo problemas porque si tiene multicolinealidad, es problema. Si tiene heterocedasticidad, problema. Y si tiene autocorrelación, problema. Entonces usted debe responder. Las tres primeras preguntas son teóricas. Y esas están en el texto guía. En el texto guía. Por ejemplo, multicolinealidad lo va a encontrar en el capítulo 10. Heterocedasticidad en el capítulo 11 del texto de Gujarati. Y autocorrelación en el capítulo 12. No todo el capítulo, solo la parte donde responden estas tres preguntas. ¿Cómo se detecta y cómo se corrige? Eso es lo que yo hago. Las pruebas técnicas, mire, para detectar multicolinealidad. Bueno, multicolinealidad es más. Mejor le digo, lea el PDF que está publicado, que es más fácil que leerse el capítulo completo. El PDF en el aula, en el UET. Y heterocedasticidad y autocorrelación, sí, capítulo 11 y 12, estas tres preguntas. Y para cómo se detecta y cómo se corrige, es que le coloco los videos correspondientes. Entonces los voy a colocar en el Drive, esos videos de heterocedasticidad y autocorrelación. Entonces aquí, ahorita ya termino, entonces les voy a publicar. Vamos en el video. Hoy normalidad sería la clase. Ve, y esta clase se subió de no era. Sería la clase prueba parcial global que hicimos selección del modelo. La sesión anterior hicimos, oiga, no he subido la clase. Sería como la 24, o sea, después de normalidad, 24, 25 y 26 coloco los videos acá. ¿Listo? Por favor, deben revisar esos videos y el martes respondo preguntas. Ustedes deben buscar datos para tratar de hacer un modelo econométrico. Por lo menos debe incluir, les voy a publicar la guía, debe incluir una variable dicotómica y por lo menos dos explicativas. Ahora, es mejor que use tres explicativas. ¿Por qué razón? Porque si una no le da significativa, pues usted la elimina del modelo y queda tal cual como este modelo que nosotros acabamos de tener aquí, que tiene dos variables explicativas, tiene dos variables explicativas. Y eso que empezamos, bueno, esta no se cuenta como variable explicativa porque es una variable que solo tiene un 1 en un año. Entonces, por favor, tienen muchísimo trabajo. El fin de semana van a presentar, ese es el problema de haber fallado tantas veces, o de no haber fallado, no, porque ustedes han sido viciosos en eso, sino de no avanzar y no entregar las tareas y deme tiempo, deme tiempo. Entonces ahorita tienen que correr para hacer el trabajo final. Eh, el examen me dicen a qué hora lo habilito el fin de semana. Sábado o domingo. Sí. Haga una cosa, coméntele a Fernanda ahí por interno, ustedes que se hablan, y me comentan luego para yo habilitarlo. Me dicen a qué hora lo programo y ya. ¿Listo? Porque ya llegaron los compañeros y me da pena.
2 horas, hágalo con calma. Bueno, bueno, hasta luego. Buenas noches, Rosa y Gabriel. ¿Ya me iban a entregar la solución? Ay, no, esto.